Hola, mi nombre es María del Rayo Nava Marín del sexto J y yo les voy a exponer el tema de irritabilidad. ¿Qué es? Esta es la capacidad que tenemos los seres vivos de responder frente a los estímulos del medio de una manera específica. Un ejemplo de esto podremos encontrarlo al momento de alimentar a los peces, ya que ellos van a buscar su comida hasta la superficie y luego se la van comiendo poco a poco. Esa es una respuesta específica del estímulo al encontrar su comida en la superficie. Bueno, para comenzar, definamos bien qué es un estímulo. Un estímulo es toda señal, ya sea interna o externa. Los estímulos pueden ser muchas cosas, por ejemplo, la luz, la falta de luz, la presencia de cierta sustancia química, el agua, la humedad, la tierra, incluso pueden ser señales eléctricas o magnéticas y pues pueden ser una gran variedad de cosas. Siempre y cuando el ser vivo pueda percibirlas, va a ser un estímulo. Y bueno, ante la respuesta que da el ser vivo a ese estímulo, se van a dividir en tres grandes grupos, los cuales son los tropismos, los taxismos y las nastias. En general, los tropismos están más ligados a las respuestas que dan los vegetales, porque un tropismo es cuando un ser vivo frente a un determinado estímulo ofrece una respuesta que implica crecer o desarrollarse en una cierta dirección. Un ejemplo de tropismo es un palo de agua que voy a mostrar a continuación. Bueno, lo que pudimos observar en la imagen del palo de agua, que pues prácticamente es una plantita, es que siempre está recibiendo luz desde el costado de la ventana. Entonces hace que crezca en esa dirección. Más sin embargo, hace también que el tallo esté curvado, lo cual no es algo que podamos enderezar ni tampoco es que se dobló. Lo que sucede tal vez es que el lado que recibe sombra crece más rápido y el que recibe luz crece más lentamente, por lo que mientras que el lado que recibe sombra va creciendo más rápido, va girando su dirección hacia el lado que tiene luz, entonces hace que se incline y quede algo así. Por otro lado, los taxismos están más ligados a las respuestas que dan los animales. Literalmente se dice que un taxismo es cuando frente a un estímulo el ser vivo se desplaza o se moviliza en alguna dirección en particular. Ahora, tanto los tropismos como los taxismos pueden ser positivos o negativos, y esto tiene que ver con la dirección en la que suceda la respuesta respecto del estímulo. Como por ejemplo en el caso del palo de agua, donde la respuesta frente a la luz es crecer en ese sentido, lo cual lo hace un tropismo positivo hacia la reacción de la luz, lo que se conoce generalmente también como fototropismo positivo. Mientras que en el caso completamente opuesto es algo que le puede pasar a las cucarachas. Si a una cucaracha una luz le ilumina desde un costado, lo que va a hacer esta es movilizarse en contra de ese estímulo, por lo cual esto lo convierte en un taxismo porque hay desplazamiento y negativo porque va en contra, lo cual se le conoce también como fototaxismo negativo. Las nastias, por su parte, son otra cosa totalmente distintas. Estas son respuestas que generalmente fueron descritas en plantas y siempre tienen que ver con algún cambio en la presión de agua de las células de las plantas que lleva a algún movimiento. Bueno, como ejemplo de las nastias tenemos las flores que se cierran de noche y se abren de día, o las hojas que en presencia de la luz se desenrollan. Otro podría ser las plantas carnívoras que atrapan insectos. Y eso generalmente viene a ser la diferencia, ya que la respuesta, que es una nastia, no tiene una dirección alguna. Bueno, y a lo que me refiero en que no tiene alguna dirección determinada o alguna, es que no importa si a qué lado esté dando la luz, de igual manera la flor se va a abrir. Y esa es una respuesta donde no depende la dirección del estímulo. Esa es la gran diferencia con los demás casos.
Sin embargo, los tropismos, los taxismos y las nastias no pueden describir todas las respuestas que puede hacer un individuo frente a un estímulo, porque ¿dónde quedaría, por ejemplo, las respuestas que son producidas por la glándula? O, por ejemplo, cuando hace mucho calor y secretamos sudor. Es decir, no entran en estas tres grandes categorías, mas sin embargo también son respuestas específicas. Bueno, incluso hay casos más complejos, como por ejemplo cuando un ser vivo al encontrarse frente a cierta sustancia química empieza a producir alguna proteína o alguna enzima. Este es un fenómeno conocido como inducción y también es una respuesta que es propia de la irritabilidad. Por último, otras de las respuestas que son propias de irritabilidad es que son específicas y esto puede tener un doble significado. Bueno, ¿qué quiere decir específica? Quiere decir que por un lado la respuesta depende del estímulo, como en el ejemplo de la cucaracha. Al encontrarse frente a la luz no se puso a bailar, lo que hizo fue dar una respuesta específica hacia ese estímulo, el cual fue escapar hacia el lado contrario de la luz. La otra explicación de por qué son específicas la vamos a ver con un ejemplo. Richie, ven. Ahora veamos qué pasa cuando cambiamos de especie. Mami. En conclusión, la respuesta es específica no solamente porque depende del estímulo, sino porque también depende de cuál es la especie que da respuesta frente a ese estímulo.